Polvo y miseria. Short day, short day. Pecado imperdonable. Yo creo que pasó mucha gente por ese versículo que habla de este pecado y muchos abusaron para meter su propia opinión de qué es, y puede ser muy fuerte este concepto para manipular a personas y poner miedo que ya rechacé Dios muchas veces. Hay muchos que están con Él, empiezan a ir para atrás, regresan, ¿no? Como hablamos en otro segmento de quedar en la casa del Padre, ¿no? Mas es una guerra, y a veces la gente llega y se van y regresan, y Dios tiene que mostrar su amor, en el perdón, que podamos regresar, ¿no? Mejor es estar, mas a veces somos necios, tenemos que aprender y caemos y lastimamos a veces, y el pecado gana. Entonces hablamos de un pecado que Dios no perdona, habla es contra el Espíritu Santo, y queremos leer el versículo. Sí, es lo mejor leer el versículo que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el conocido pecado imperdonable. Vamos a darle lectura en Mateo 12, del 22, básicamente hasta el 33, aunque también esto lo registra Marcos en el capítulo 3 y Lucas en el 11. Dice así: entonces fue traído a él, es decir, a Yeshua, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, asombrada pues, y decía: ¿será este aquel hijo de David? O sea, será el Mesías. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, o sea, por Satanás, ¿no? Sabiendo Yeshua Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, refiriéndose obviamente a Satanás, que es un reino dividido. 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿O cómo durará? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Quienes realmente hacían esto por Belcebú o por Satanás, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahí están claramente las dos simientes. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los humanos, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Yeshua, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hasta aquí. Entonces, este es el texto que habla en Mateo de esta blasfemia o pecado directamente contra el Espíritu Santo, el cual dice Yeshua: no hay perdón para esto. Entonces surge la pregunta, por no decir dos preguntas. La primera, que para mí no es la más importante, es ¿qué significa el pecado imperdonable? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Contra el Espíritu Santo, porque creo es importante este versículo antes que habla que contra el Hijo es perdonable, más el Espíritu Santo no. Así es, o sea, en una condescendencia increíble, ¿no? Como diciendo, bueno, ustedes no creen en mí, pero si cuando yo mande el Espíritu Santo, ya no Dios hecho carne, sino el Espíritu Santo, porque es más creíble, es más verosímil creer en que Dios puede morar en el ser humano en Espíritu Santo
a Dios hecho carne, a Dios encarnado. Esto sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en esa condescendencia increíble les dice, ok, hoy no creen en mí muchos de ustedes, perfecto, les será perdonado, pero cuando yo mande el Espíritu Santo y haga mis obras en mi iglesia, como de hecho es, cualquiera que cometa este pecado no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, la cuestión es cuál es el pecado imperdonable. Por lo que leímos, pareciera que en primera instancia es decir que las obras de Dios son satánicas, puesto que a él lo acusaron de satánico, los fariseos. Básicamente le dijeron eso. Tú eres Satanás, o ni siquiera eres eso, pero trabajas para él. Estás endemoniado y por eso... Sí, ok, entonces básicamente esa sería la primera... No es sin nombre, Belzebel, no, Belzebú, sí, bueno, este es el nombre de un demonio que en ese tiempo se le daba como señor de las moscas que vivía en los basureros. No me quiero meter en ese tema ahorita, porque para mí la cuestión fundamental, antes que qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, y seguir viendo que este texto tan delicado lo usan mucho en la iglesia apóstata, consciente y inconscientemente, para manipular, para generar miedos. Y también es por causa de que pues las almas no están muy bien nutridas espiritualmente y siempre andan pues algunos con estos miedos de ya cometí la blasfemia contra el Espíritu Santo o no. Para mí el punto importantísimo y radical es decir, primeramente, ¿quiénes son quienes han cometido y cometerán este pecado imperdonable? Y lo decimos abiertamente, la simiente cainita. Esa es la simiente, esa es la raza de seres humanos que van a cometer ese pecado imperdonable de muchas maneras, no nada más diciendo las obras de Dios son satánicas, o el Espíritu Santo es satánico, o es espíritu maligno. Sí, porque hay muchos que pasan por ateísmo y otras cosas para separar y vean todo en esta forma, que cualquier cosa que tiene que ver con Dios tiene un... ¿no? Así es, pero cuando uno ya sabe que es la simiente de Caín quien comete y cometerá hasta el fin ese pecado, viene una gran paz al alma, porque pecados son pecados, pero el pecado contra el Espíritu Santo, que a fin de cuentas es negar a Jesús, es negar a Dios, y por supuesto negar la necesidad de arrepentimiento, y por consiguiente el seguir proclamando hasta el final: soy bueno, soy justo y soy santo. Y quienes así hablan y van a hablar hasta el final son los cainitas, porque es muy sencillo, hay dos simientes, la de hijos y hijas de Dios y los hijos y hijas de Satanás. La primera, la de los hijos y hijas de Dios, tarde o temprano se arrepienten, tarde o temprano, aunque sea en el lecho de muerte. En cambio, la segunda simiente, la de Caín, no se arrepiente hasta el final, porque así lo vemos en todo el texto bíblico. Para empezar, me viene Apocalipsis 16, en el tiempo de la gran tribulación. Al final? No van a arrepentirse, y si quieres lo leo. Por ejemplo, en Apocalipsis 16 dice que en el tiempo de la gran tribulación van a haber las copas de ira, que es lo que estamos leyendo, o más bien juicios en la tierra, porque pues hay muchos que no entienden esto de las copas de ira. Pero por ejemplo dice así acerca de el cuarto ángel, dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los seres humanos con fuego, con el calor, literalmente, y todo lo que eso produce en la tierra, ¿no? Incendios. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Pero ahí no acaba. El quinto ángel, o sea, la quinta copa, derramó su copa sobre el trono de la bestia, que no vamos a hablar ahorita cuál es el trono de la bestia, aunque es este mundo, para empezar, y su reino, que es toda la tierra, se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas,
y blasfemaron contra el Dios del cielo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y tengo todavía más ejemplos de que hay una simiente, que es la cainita, que no se van a arrepentir. Ellos son los que hasta el final van a negar la misericordia de Dios en Jesús, y van a llegar todavía a grados más alarmantes, a decir que Jesús, algunos podrán llegar al grado de decir que es Satanás mismo, y otros, como los fariseos, no, pues tú por el poder de Belcebú echas los demonios fuera. Entonces, este tipo de pecado yo creo que es imposible que un hijo de Dios lo cometa. Es imposible llegar al grado de decir Jesús es Satanás. No. Un hijo de Dios puede alejarse de Dios, abandonar a Dios, volver al mundo, pero tarde o temprano va a volver a la casa del Padre. En cambio, un cainita nunca va a volver a la casa del Padre, aunque haya casos de personas cainitas, aunque nadie los puede identificar gracias a Yeshua, que hablen de arrepentimiento, digo, dando una concesión, no es el arrepentimiento que viene de lo alto, es una manufactura humana. En todo caso es remordimiento, sienten remordimientos y lo confunden con arrepentimiento. Entonces, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo básicamente, y lo más importante, ¿quién comete este pecado? La simiente de Caín. Para mí es lo más importante. ¿Qué significa el pecado imperdonable? Sabemos, en última instancia es negar a Dios y decir que las obras de Dios son satánicas, que Jesús es satánico, es Satanás. Ese es el pecado. Pero también el pecado imperdonable es, a fin de cuentas, decir no necesito arrepentirme, porque ese es el distintivo y la característica principal de toda la simiente de Caín. Ninguno de ellos y de ellas se arrepiente. Hasta el final van a proclamar, van a justificar sus obras, inclusive van a decir que fueron buenas. ¿Cuántas personas justifican sus matanzas? ¿Cuántos políticos siguen diciendo lo que hice, lo hice porque lo tenía que hacer? Y un hijo de Dios tarde o temprano dice, perdón, me equivoqué, he pecado. Y un cainita no. Entonces ellos son los que cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el llamado último, si estás convencido de ser un hijo o una hija de Dios, si estás viviendo en las obras de Dios, si eres parte de la iglesia del Dios vivo y no estás adherido o adherida al cristianismo SADCB, a esa religión, pues no andes pensando si haces o no haces el pecado imperdonable. Recuerda que es la simiente de Caín, y pues tú y yo debemos permanecer tratando de agradar a Yeshua, viviendo en amor de perdón, viviendo en juicio contra la criatura vieja de cada uno, y compartiendo el pan para que otros lleguen a Yeshua y salven la vida y reciban vida nueva. También no hay poder, porque el reino de Dios es poder. Cristo es poder, sabiduría de Dios para echar fuera demonios, los demonios que están dentro de nosotros. Entonces, no sé si quieras añadir algo. Bueno, yo conozco un amigo que una vez me habló que fue ese basurero, y tenía un guía ahí y vivía en la basura. Entonces me tocó fuerte esta, y ese espíritu llevó a alguien cerca a él y ayuda a tener poder. Y un símbolo es como una collar o pulsera, y para ayudar, que ayudan los espíritus. Entonces parece que todavía esta palabra Belcebú. Ajá. Cuando hablas de basura y moscas. Sí, cerca de Jerusalén había un lugar, un terreno grande donde ahí se tiraba la basura, como hay en todas las grandes ciudades. Uh-huh. Y había la creencia pues que ahí habitaba Belcebú, señor de las moscas.
Y ahí también viene la palabra Gehenna, porque ese basurero lo quemaban, asociándolo al lago de fuego y azufre. Entonces, ya hicimos tú y yo una conversación sobre esto, se llama supuestos objetos de poder, aludiendo a estas cosas, objetos, collares, pulseras, dijes. Mi pregunta, o que pongo aquí es que a veces entramos en cosas que al final vemos que era un engaño y queremos regresar. Hay muchos que piensan, como yo una vez, que entró en una secta por querer un pariente hermano, que no era hermano más. Me engañó y al final aprendí mucho, más me sentí muy mal, como me fui contra, como cometí una cosa imperdonable, porque sabía algo, me fui por otro lado, y como esas personas, ves, engañados, entran en este proceso para aprender, y cuando salgan piensan que Dios no va a quererlos más. Sí, hay muchas personas que han abierto puertas muy pesadas, sobre todo en sectas o en grupos ocultistas, pero aún así hay esperanza. Todos podemos volver a Dios, siempre hay esperanza. O sea, nunca llegues a decir, ya cometí el pecado imperdonable, ya no, Dios no me va a recibir. Porque aunque hayas hecho algo muy indebido, por ejemplo, estar adorando a Satanás en una secta o fuera de una secta, aún así hay perdón de pecados para el que lo cree. Pero sí, definitivamente lo más importante es dejar en claro que quienes cometen esta blasfemia son los cainitas. Y bueno, pues estamos dando muestras todos los días por gracia que no somos cainitas, porque pues los cainitas quieren la tierra, niegan a Dios, o sea, a Yeshua. No niegan a Dios, niegan a Yeshua, pero el que niega a Yeshua niega a Dios, porque Él es Dios y punto. Y no es un dogma de fe, es una revelación. Entonces, si quieres volver a Dios, pues vuelve a Dios, punto. Y si no quieres, pues también. Aquí nadie obliga a nadie, Dios no obliga a nadie, ni mucho menos nosotros. ¿Quiénes somos? Es una invitación. Si quieres salir de Egipto, si quieres empezar a festejar el Shabbat verdadero, reposo diario, espiritual, si quieres vivir la Pascua diaria, si quieres vivir el Día del Perdón diario, el Jubileo diario, la fiesta de los tabernáculos diario, pues hoy, si quieres poder, para echar fuera demonios. ¿Cuáles demonios? Preguntarás. Sí, por ejemplo, el orgullo, los celos, la envidia, poder para que sometas tus miedos, poder para que la tristeza no te arrolle, la glotonería, la fornicación, la adulación, el victimismo. Entonces, eso es todo. Pau miseria.